Bueno, estamos aquí en una conversación muy importante sobre temas de política, temas de cultura, temas de país. Y pues yo quería preguntarte a ti desde tu experiencia de académica, desde tu proyecto de vida como un joven de Colombia, mm, ¿cómo ves la participación en la vida política? Es decir, ¿te parece una pelea inútil? A veces la juventud se aleja de la política porque la política se aleja de la gente. Entonces, cuando la política se pone distante, la reacción normal de la gente es, yo no me quiero meter en esos líos, eso es muy problemático, eso trae consecuencias negativas, no sirve para mucho, y entonces la gente se aísla. ¿Tú cómo ves esa situación y cómo enfrentarla? Bueno, Marco, muchas gracias por la pregunta. Mi nombre es Andrés Crone, tengo 19 años, estudio jurisprudencia en la Universidad del Rosario y yo estoy convencido que toca participar en política. Una persona muy sabia en alguna oportunidad me precisó que sea uno agricultor, presidente de banco, director de cine, las decisiones que se toman en política nos van a afectar a todos. Y es preferible poder estar en las decisiones y no que decidan por uno. De manera que yo creo que la participación política es fundamental. Naturalmente, como joven, he vivido la política desde una posición desfavorable porque seguimos viviendo en una democracia que no necesariamente nos abre un espacio bueno para participar. Se han hecho esfuerzos, lo respeto, lo reconozco, los consejos de juventud, las instancias participativas institucionales, por ejemplo, en materia educativa, y tantos otros esfuerzos son valiosos y toca reconocerlos. Pero yo sí pienso que los jóvenes tenemos una responsabilidad, llámese histórica, llámese democrática, para participar en política. ¿Participar cómo? Primero, votando. Me genera mucha preocupación ver la abstención electoral en los jóvenes, y no solo para escenarios como los consejos de juventud, que son espacios donde los jóvenes eligen a los otros jóvenes para representarse ante las instancias de participación. Que eso en sí ya tenga una baja participación es preocupante, pero por ejemplo las elecciones presidenciales, las elecciones a Congreso, hay mucha abstención en el electorado joven, de 14 de 18 a 38 años, 28 años. Yo creo que eso es preocupante. Y yo creo que toca hacer una pedagogía más grande para que cada vez más jóvenes participen. Andrés, ¿no crees que la generación nueva se está metiendo más en política? Porque en los años 80 se hablaba de generación perdida, la gente como tenía mucha escepticismo, por un lado había conflictos armados, por otro lado mucha corrupción política. Pero ¿no crees que el acuerdo de paz abierto ahora o como la expectativa de mayor participación de la gente joven? ¿Cómo ves la generación actual frente a la política? Lo primero es que esas problemáticas que tú planteas persisten. Sigue habiendo corrupción, sigue habiendo conflicto armado, y yo creo que se puede plantear el argumento de si se ha exacerbado en estos últimos años o no. Yo creo que es una discusión que vale la pena tenerla. Pero yo creo que hoy hay muchas herramientas como las redes sociales, la tecnología, que nos permiten a nosotros los jóvenes poder profundizar nuestra participación política desde distintos puntos de vista, ya sea opinando en un comentario en redes sociales, subiendo videos de opinión o inclusive manteniéndonos enterados a través de las redes sociales. Con respecto al tema del acuerdo de paz, yo creo que depende mucho de a quién se le esté preguntando y por qué. Para muchos jóvenes, y yo me incluyo en esa categoría y lo digo con mucho respeto, el hecho de ver personas que integraron grupos al margen de la ley con curules en el Congreso de la República es muy desmotivador. Yo soy crítico de eso. ¿Por qué? No porque no crean la paz, no porque no crean la paz, sino porque yo creo que un escenario como el Congreso de la República no debería poder abrirle un espacio a personas que empuñaron las armas en contra del pueblo. Yo no creo que eso sea paz, y menos regaladas. De manera que yo sí apoyo que en procesos de desmovilización puedan buscarse los votos y ser elegidos. Vivimos en democracia y yo respeto el derecho a elegir y ser elegido, pero que sean elegidos. Y en ese sentido, eso a mí como joven me desmotiva. Me desmotiva también ver el nivel en general de los políticos independientemente de su ideología. Alguna época el Congreso de la República lo integraban personas honradas, preparadas, decentes, académicos, políticos de carrera que desde edades muy tempranas lograron tener una historia interesante, pero hoy uno ve muchas personas que no están preparadas, uno ve muchos influenciadores, que yo soy un poco crítico de eso, que ahora se las dan de los grandes estadistas. Eso a mí me desmotiva, yo creo que toca volver a aumentar el nivel de la política. Pero déjame te hago una pregunta sobre el nivel de la política como la decencia o la capacidad académica de quienes participan. Alguna vez Alfonso López Miquelsen decía, en mis tiempos no se trataba mal la gente,
se trataban bien, aunque bueno, es relativo porque pues a Gaitán lo mataron por esa época y hubo una masacre de las bananeras y tantas cosas, ¿no? No es tan cierto, pero él decía eso, como que nos trataban mejor. Y él mismo hacía la reflexión en una entrevista al tiempo. Quizá era porque todos éramos de la misma clase social. O sea, a veces hay como esa consideración de que la política era mejor antes, pero mucha gente de sectores populares nunca participaba. A veces hay la tensión, digamos, si uno es rusoniano, la democracia es la soberanía popular. Y si la soberanía popular discrimina, por ejemplo, que uno sea abogado o politólogo para poder ir a la política, pues la política sería para un sector muy minoritario de la sociedad y la gente no tendría la oportunidad de poner la voz. Entonces creo que la calidad de la política tiene que ver con la calidad de la representación y no siempre con el saber académico. Obviamente que mejor que los dirigentes tengan el apoyo de los académicos, porque si van a tratar un tema de energía nuclear civil, yo quisiera tener Sí, por 100 supuesto, asesores porque no sé nada de eso, claro, pero quería ver un poco cómo ves esa tensión, porque pues digamos, de una lógica rusoniana, ideal que el pueblo sea el que se exprese sin talanqueras de ningún tipo, de talanqueras de color, de sexo, de edad, de academia, incluso, en términos democráticos. No me refiero a que todos por los supuesto. funcionarios sean pues nombrados con ese criterio. Hay un principio en la función pública que dice que el ministro no tiene requisitos, pero el conductor del ministro debe ser experto en su tarea. Debe tener una calidad técnica pero a veces hay esa tensión y lo digo porque a veces se dice un ministro que no tiene una calidad académica llegó en Noruega, por ejemplo en Suecia, en Finlandia se dice la representación política es lo que cuenta, no tanto el saber, aunque allá todos Claro. pues por otras razones tienen acceso a educación. Pues hombre, sería irresponsable y en gran medida irrespetuoso no reconocer que había mucha discriminación en cuanto a quién podía participar en política. Pero por eso yo no prefiero quedarme en el pasado, sino pensar a futuro. ¿Cómo podemos lograr que cada vez más personas de todos los contextos puedan participar en política? Pero la participación en política no me parece que tampoco sea regalada. Yo creo que uno tiene que prepararse y formarse porque es en la política en donde se representan los intereses de la gente. Eso a mí no me parece tarea menor. Y tampoco me parece un motivo de risa o informalidad como muchos políticos o pseudopolíticos hoy asumen su rol en la política nacional. De manera que si bien había esas discriminaciones en el pasado, que tampoco creo que sea una regla tan absoluta, había de todo, sobre todo a finales del siglo XX, yo sí creo que toca hacer un esfuerzo para que cada vez más personas tengan las herramientas académicas, profesionales, sociales para poder participar en política y esa debe ser la discusión. No si la calidad baja o no. No por eso, no porque no todo el mundo pueda participar de por sí en política, bajemos el nivel de la política. No, no, no. Al contrario, veamos cómo estas personas que no han podido participar históricamente, si se quiere, en política, puedan hacerlo dentro de la legitimidad, de la honradez y de la formación que a mi modo de ver requiere la política. Esa debe ser la Sí, discusión. sí, porque a veces hay gente, yo recuerdo alguna vez un señor que robó el Banco de la República antes de que hubiera sistemas de hackeos, o sea, era muy inteligente, una capacidad profesional impresionante, pero la usaba para robarse el banco. Entonces, no siempre la academia asegura la calidad de la política y a veces hay líderes populares con mucha calidad, pero bueno, esa es la tensión que hay. Andrés, yo quería hacerte otra pregunta, como que estoy seguro va a ser un aporte para mí y para las personas que nos están escuchando en este momento. Y es un campo en el que los jóvenes saben más que nosotros. Tú mencionabas ahora todo el tema de fake news, todo el tema de la irresponsabilidad con que se manejan redes sociales, pero también la idea de que redes sociales son una tremenda oportunidad porque ya no dependes de que haya un periódico que te abra una página o que tengas el dinero para pagar un anuncio en un medio industrializado y de algún modo privado o público, sino que lo puedes hacer directamente. Entonces, sin embargo, hay riesgos muy grandes para la política democrática en las redes sociales. ¿Cómo hacen los jóvenes para enfrentar esos riesgos? Los fake news, digamos, sobre todo el ejercicio de la política a veces desde lógicas de estigmatización, de violencia sin fundamentos. ¿Cómo hacen ustedes para identificar esto? ¿Qué claves darías para poder mantener la idea de que las redes son una oportunidad, pero sin caer en todas las trampas que traen? Hombre, qué gran pregunta. Lo primero es precisar que mi opinión al respecto es que es un arma de doble filo, las herramientas digitales. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero es que logran democratizar la democracia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque permiten que, por ejemplo, los jóvenes que no tienen acceso a tanto, llamémoslo conocimiento por falta de un mejor calificativo político,
Entonces, las redes sociales permiten acercar al político, al servidor público, a los ciudadanos. En una época eso era, si se quiere, desde un punto de vista de clase, de educación, de, de ubicación geográfica, era un acceso mucho más difícil de saber qué están haciendo los políticos. Hoy, cualquier intervención en el Congreso de la República o cualquier intervención en los consejos de ministros que ahora son televisados, pues uno como joven los puede ver. Y eso permite poder formar una opinión más clara, con tal vez más material que el que había en otra época. Eso me parece positivo porque democratiza la participación política para que uno pueda acceder más fácilmente a ella. Con respecto a los fake news, y este es el tema tal vez menos positivo, es muy fácil decir cualquier bobada en redes sociales. Yo uso mis redes sociales para comunicar políticamente, yo que participo en política, y es muy fácil para mí poder decir cualquier cosa. No lo hago, yo intento preparar lo que vaya a decir, si voy a dar una intervención en algún escenario político, me lo preparo con cifras verificables, etcétera. Pero mi Instagram, por ejemplo, es mi segunda hoja de vida. Yo no sé qué sería de mí si Meta se acaba, yo pierdo todo mi perfil político, llamémoslo. Claro. Entonces yo creo que tanta facilidad para comunicar no debería regularse per se, porque pues esa es la discusión que han tenido los americanos, ¿no? Con respecto a la primera enmienda de la Constitución norteamericana, el derecho a la libre expresión. Eso no puede, a mi modo de ver, transgredirse de ninguna manera. Pero yo sí creo que eso le exige a quienes usan las redes sociales, a nosotros como jóvenes, a ser responsables. Si nosotros subimos contenido, a ser responsables con lo que decimos. ¿Estoy diciendo algo verídico? ¿Estoy diciendo algo inteligente, algo veraz? ¿O no lo estoy haciendo? O si nosotros consumimos contenido, si uno lee un titular que le gusta, pues uno no lo duda tanto como un titular que no le gusta. Y las redes sociales crean esta cámara de eco en donde por los mismos algoritmos uno empieza a ver el contenido que a uno le gusta, con el que uno está de acuerdo. Eso, pues naturalmente desde un punto de vista de negocio, pues permite que uno esté más tiempo en la red, ¿no? Y en eso las empresas digitales de las redes sociales, ¿no? Meta, Instagram, todas estas herramientas sean beneficiadas, pero la democracia no. La democracia no. Y en ese sentido yo creo que tiene que haber más pedagogía, si se quiere, de las mismas plataformas para una navegación digital más responsable. Decía la Comisión de la Verdad sacar la violencia o las violencias de la política. Y habría que hacer un trabajo muy grande en ese tema, ¿verdad? Porque Por las redes, supuesto. el problema es que no todos tienen la misma, no todos se aproximan a las redes con un planteamiento ético, un planteamiento de responsabilidad o de hacer una trayectoria política, sino que disparan desde cualquier lado, cualquier cosa. Y a veces eso se vuelve, yo trabajo temas de migración forzada, de la gente refugiada, desplazada, migrante, y a veces un fake news, un mensajito en alguna plataforma, por mencionar alguna estilo TikTok, ya crea una estigmatización de todo un pueblo. El que vino de tal país es un ladrón o cosas de este orden. Y eso estigmatiza. Y ya. Pero Y ¿eso es la plataforma o quienes suben contenido en la plataforma? quien sube el contenido, no la plataforma. Estoy de acuerdo que no hay que atacar las plataformas, sino De el acuerdo. uso ético, responsable de las plataformas. Bien, Andrés, muchas gracias. No, a ti yo también tengo algunas preguntas para Sí, hacerte que me señor. parece interesante. Si pudieras tomarte un café con algún líder político para hacerle algún tipo de pregunta, ¿a quién sería? ¿Cuál sería la pregunta y por qué? Bueno, sí me interesaría hablar con muchos líderes políticos. A veces he tenido la oportunidad de hablar con algunos y creo que mm, siempre es importante eh, como mirar la trayectoria que cada cual tiene. A mí me gustaría hablar con Daniel Oviedo y me gustaría preguntarle un poquito cómo hacer para conciliar el conocimiento que se tiene en el país con la participación política. Me ha sorprendido él porque es un tipo con mucha capacidad. Sin embargo, lo siento ahora un poco anulado al alinearse en una orilla. Ya. Entonces siento que como que se pierde la legitimidad que da como esa capacidad, pero yo lo veía con, digamos, siempre con una, cómo hacer para que el país trabaje decisiones fundadas en informaciones serias, que siempre fue como es el símbolo de lo que él hace, ¿no? Con él me gustaría hablar. Interesante. Y finalmente preguntarte, ¿a quién admiras que no sea un político famoso, pero alguien que esté haciendo algo por la comunidad? Bueno, la verdad a muchas personas, mm, sobre todo las mujeres que trabajan con la población desplazada, que son las que hacen
la resistencia en muchas zonas de Colombia. Nosotros hemos hecho un estudio que muestra que la población desplazada está viviendo una crisis social muy severa. Un 76% de la gente bajo línea de pobreza y el 64% de los hogares son mujeres que están tratando de sacar sus hijos adelante, que vivieron el desarraigo, que perdieron la tierra que tenían, los hogares, las familias, y están haciendo un esfuerzo monumental en Cartagena, digamos en Nelson Mandela, en Pozono, en Medellín, en las comunas, o en Cali, en Bogotá, en Soacha, en muchas partes de Colombia, sacando esa generación nueva adelante. Creo que son una fuerza muy poderosa, mm, llena de dolor, claro, por todo lo que ha ocurrido, pero también llena de un potencial enorme de construir una nueva sociedad. Muy interesante y sin lugar a duda todas estas son discusiones que valen la pena darse. Un agradecimiento a la Universidad de los Andes, a las asociaciones que han contribuido con este proyecto, porque sin lugar a duda toca abrir más espacios para poder opinar. Bien, muchas gracias a ti, Andrés, y bueno, gracias a la universidad, este proceso, este diálogo pendiente, tienen muchos diálogos pendientes, Colombia. Así es.